¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo una idea, un simple sentimiento, puede llegar a construir un país entero desde cero? Bueno, en el siglo XIX, una de esas ideas, el nacionalismo, literalmente redibujó el mapa de Europa. Creó naciones que antes, la verdad, solo existían en la cabeza de algunos soñadores. Vamos a ver cómo esta fuerza lo cambió todo. A ver, situámonos a mediados del 1800. El concepto de Italia como un país unificado, pues no existía. Lo que había era una especie de rompecabezas. El norte controlado en gran parte por Austria, el sur gobernado por una dinastía de origen español y en medio los estados del Papa. La idea de una Italia unida era eso, un sueño más que una realidad. Y aquí es donde entra la pieza clave, el nacionalismo. Ojo que no es solo patriotismo. Es la creencia profunda de que la gente que comparte una lengua, una historia, unas costumbres, merece tener su propio estado. Un estado libre, independiente. Fue este sentimiento precisamente el que prendió la mecha de la revolución por toda la península. Ok, en nuestro análisis de hoy, primero vamos a meternos de lleno en ese sueño de una nación italiana. Luego conoceremos a sus tres grandes arquitectos y cómo lo lograron. Después, daremos un salto a Rusia para ver un nacionalismo totalmente distinto, el del zar. Y cerraremos con una pregunta clave. Al final, ¿el nacionalismo une o divide? Así que empecemos por el principio, por el sueño. Esta búsqueda de la unidad italiana, de cómo la idea de una patria única, sin control extranjero, empezó a tomar forma en los corazones de un pueblo que llevaba siglos dividido. Para entender el sentimiento de la época, creo que no hay nada mejor que esta frase de Giuseppe Mazzini. Él lo veía así. Italia no era solo un pedazo de tierra, era una familia espiritual que tenía que reunirse, que vivir junta. Era casi una misión sagrada, ¿no? Claro, un sueño tan grande no se hace realidad por sí solo. Hizo falta gente con visión, estrategas, héroes. Y en esta historia hay tres figuras que destacan por encima de todas. Tres hombres muy distintos entre sí, pero que juntos lograron lo que parecía imposible. Y aquí los tenemos, un trío que parece sacado de una película. A Mazzini lo apodaban el espíritu, porque era el alma, el ideólogo. A Garibaldi, la espada, por su increíble talento militar y su coraje, y a Cavour, el cerebro, por su astucia política. Cada uno, como veremos, fue absolutamente fundamental. Hablemos primero de Mazzini, el espíritu. Él fue, digamos, el profeta de la unificación. Con su movimiento La Joven Italia, se dedicó a difundir la idea de una Italia libre y republicana. Y aunque pasó casi toda su vida en el exilio, sus ideas y su pasión mantuvieron viva la esperanza. Él fue quien plantó la semilla. Luego está el nombre de acción, Giuseppe Garibaldi. ¡Qué personaje! Un aventurero de los que ya no quedan, que llegó a luchar por la libertad hasta en Sudamérica. Su gran hazaña fue la expedición de los 1000. Con un ejército minúsculo de voluntarios, los famosos camisas rojas, liberó todo el sur de Italia. Un líder con un carisma arroñador. Y cerramos el trío con el estratega, el conde de Cavour. Él era el primer ministro del Piamonte-Cerdeña, el reino más poderoso de la península. Cavour era un tipo práctico. Sabía que con los sueños no bastaba. Hacía falta un ejército fuerte, una economía sólida y, sobre todo, mucha, pero mucha astucia diplomática para jugar en el tablero europeo. Bueno, pues con el espíritu de Mazzini, la espada de Garibaldi y el cerebro de Cavour, el sueño empezó a hacerse realidad. A veces no se llevaban muy bien entre ellos, pero sus esfuerzos terminaron por converger y, finalmente, por crear el Reino de Italia. Esto no ocurrió de un día para otro, fue un proceso. Primero, Cavour gana el norte con ayuda de Francia. Casi al mismo tiempo, la increíble campaña de Garibaldi libera el sur. Para 1861 ya se puede hablar del Reino de Italia, pero todavía faltaban piezas importantes como Venecia y Roma, que se fueron uniendo en la década siguiente. Y llegamos al que es, quizás, el momento más decisivo de toda esta historia. Garibaldi era republicano hasta la médula, él no quería un rey. Pero cuando se encontró cara a cara con el rey Víctor Manuel, entendió que la unidad del país estaba por encima de sus propias ideas. Y en un gesto increíble de patriotismo, le entregó todo el sur que había conquistado. Ahora demos un giro de 180 grados.
Porque mientras en Italia pasaba todo esto, una unificación que venía del pueblo, en el gigantesco imperio ruso, el nacionalismo estaba tomando un camino, bueno, digamos que muy diferente. Esto nos va a ayudar a ver que esta idea tiene varias caras. Y aquí está la clave de todo. El nacionalismo italiano nació desde abajo, del pueblo, para crear un Estado. El nacionalismo ruso, en cambio, vino desde arriba. Fue una herramienta del Estado para imponer una identidad. Uno buscaba liberar, el otro controlar. Son dos polos opuestos. La fórmula del zar Nicolás I era esta: triada de poder. Primero, ortodoxia, todos unidos bajo la misma fe. Segundo, autocracia, el poder del zar es absoluto y no se discute. Y tercero, nacionalidad, que no significaba la voluntad del pueblo, sino la lealtad total a las tradiciones rusas y, claro, al zar. La meta del zar no era crear una nación de ciudadanos, sino rusificar a todo el que viviera en su imperio. Esta política intentó eliminar por la fuerza las lenguas y culturas de decenas de pueblos, como los polacos o los fineses, para imponer una única identidad rusa. El resultado, claro, no fue la unidad, sino un resentimiento enorme que terminó por despertar los propios nacionalismos de esos pueblos oprimidos. Pero, paradójicamente, esta política también ayudó a crear una edad de oro cultural. Los grandes artistas rusos, muchas veces con el apoyo del Estado, crearon obras maestras que intentaban definir el alma rusa. La literatura de Dostoyevsky y la música de Tchaikovsky se convirtieron en símbolos de una identidad nacional potentísima. Una cultura que, eso sí, al glorificar lo ruso, dejaba de lado a todos los demás. Entonces, hemos visto dos casos, dos modelos que no podrían ser más distintos. La historia de Italia y de Rusia en el siglo XIX nos deja clarísimo que el nacionalismo es una fuerza muy compleja, una auténtica espada de doble filo. Resumiendo, por un lado, el camino italiano, un nacionalismo que une, que libera del dominio extranjero y que construye una nueva nación. Y por otro, el camino ruso, un nacionalismo que impone, que reprime la diversidad y que sirve para afianzar el poder de un régimen autoritario. Y esa es la gran paradoja. La misma idea que inspiró a gente como Garibaldi a luchar por la libertad de su pueblo, en otro contexto, sirvió de excusa para oprimir a otros pueblos. Puede ser un motor para crear o una herramienta para destruir. Y todo esto nos trae a una pregunta final, que sigue muy vigente. Si miramos el mundo de hoy, con todas las tensiones que hay sobre fronteras, identidad, soberanía, ¿qué cara del nacionalismo es la que vemos más a menudo? ¿La que construye y une o la que excluye y destruye? Es una buena reflexión que nos deja esta historia.